Amigos, esta es la nueva Boxer 125 CT modelo 2026. Ahora esta máquina tiene más cilindrada mecánica, más potencia, más torque, una moto más cañoñuda, amigos. Y para que esto no se quede así, metamos a esta vaina candela para que ustedes opinen en los comentarios. Esta moto anteriormente era 115.45 centímetros cúbicos, cilindrada pues mecánica. Y la marca la vendía como una 125 y la gente no, pero ¿cómo así es una 115? Por ende como una 125 comercialmente, que eso es un robo, que no sé qué, que es un engaño. Amigos, y la pregunta, la Honda CB 125F, que tiene la misma potencia y torque que la Boxer 125 anterior, que tenía 115 centímetros cúbicos, ¿no es un engaño? ¿O sí? Leo su opinión en los comentarios. Ahora sí, comencemos con el video de esta máquina, la Boxer 125 CT. La Boxer CT 125, amigos, es una máquina para aquellas personas que buscan una moto, digamos, de bajo cilindraje, que sea económica en combustible, económica en repuestos, que sean fáciles de conseguir. Esta moto sirve para el día a día, para trabajo, como repartidor de paquetes, no de otra cosa, muchachos, o con eso, entre otras muchas cosas que usted puede aprovechar esta motocicleta, algo básico, algo sencillo. Si usted ya busca diseño u otras cositas, se va por una Pulsar NS 125. Por funcionalidad, muchachos, esta moto cumple, y ahora que tiene más potencia y más torque, y también tenemos un cambio con el tema del filtro del aceite que más adelante se los complemento. Suspensiones, amigos, adelante convencional, nada raro, barras de 31 milímetros, un recorrido de 125 milímetros. En la parte de atrás, doble amortiguador con su tecnología SNS, quiere decir resorte en resorte, para mejor confort y resistencia, más que todo que es una moto orientada para trabajo. Y además tenemos ajuste en precarga en 5 posiciones para que la coloque más rígida o más blanda de acuerdo al peso que llevemos. Frenos, adelante, un disco de 200 milímetros, pinza 2 pistones, línea de freno convencional. Atrás, freno de tambor de 110 milímetros. Por el momento, esta máquina, la Boxer CT 125, no cuenta con sistema de frenos combinados o CBS. Seguramente lo tendrá que hacer más adelante para que la moto siga vigente en el mercado colombiano. Exactamente tendría que ser a partir de octubre de este año. Sus llantas de la marca MRF, reconocidas por su larga duración. Sus llantas, amigos, que dan mucho kilometraje, pero como es un compuesto duro, la adherencia en piso húmedo no es el mejor. Montadas en rines de aleación de aluminio, pero ojo, amigos, para este caso las llantas no son Sellomatic. Pero debido a ese tipo de rin, ¿qué se puede hacer, amigos? Colocar una válvula y colocar llantas Sellomatic. Y solo por cultura general, cuando dice Tube Type, quiere decir que no son Sellomatic o que requieren cámara. En Colombia le decimos que lleva neumático por dentro. La delantera con un labrado para ciudad o para asfalto, y la de atrás con un labrado mixto, de pronto si estamos por allá en partes destapadas, para que la llanta trasera tenga mejor tracción en terrenos irregulares. Su medida 2.75-17, la delantera. La de atrás 3.0-17. Capacidad de combustible de esta Boxer CT 125, 10,5 litros, unos 2,7 galones. Tipo de gasolina, de acuerdo a su manual, sería corriente. En cuanto a su autonomía, pues a ver, amigos, esta moto ya subió de cilindrada, de potencia y torque. Digamos que tendría que consumir un poquito más comparada a la versión anterior. Sin embargo, podría estar más o menos en unos 180 kilómetros por galón. Puede ser más, puede ser menos. Igualmente, amigos, es muy variable de acuerdo al modo de conducción de cada persona y el peso que llevemos. Y algo para destacar, para no decir nombres, FZ, su tapa de esta máquina, vea, encontramos bisagra, excelente. ¿Sí ven que sí se puede? Su reserva es de 2,3 litros, lo que sería unos 0,6 galones. ¿Qué detalles encontramos en esta máquina, muchachos? Por acá, un puerto de carga USB directamente integrado, no es accesorio, para que usted, amigo mío, si trae esa máquina y acá coloca, no sé, su celular, un CarPlay, lo que sea, pues lo coloca a cargar muy fácilmente. Queda hasta cerquita, muchachos, vean. El asiento grande, generoso, tanto para el pasajero como para el piloto. Y por este lado nos dice que tenemos Fresh Control. Esto es como, digamos, el termofibra de, creo que es de TBS, o termoliner de AKT y de Yamaha, que prácticamente es que esto cuando esté expuesto al sol no se calienta tanto, y sus 4 letras
el suyo o el de su acompañante no sufra tanto. El gato central, que es tu amigo mío, facilita muchísimo los mantenimientos. Defensas, ahí nos ahorramos unos pesitos, ya que las trae de serie, de fábrica, vea. Nítido. Cubre cadena que nos protege el kit de arrastre, así nos dura mucho más, amigos. Por este lado, fuelles para su protección o guardapolvos, y así a esta moto le da una pinta como más guerrerita, como más de trabajo, como para usted meterla por allá en zonas destapadas. En los comandos, claxon o bocina, direccionales, luz baja, luz alta y luz de paso o cortesía. Al otro lado, para que la prenda sin tanto esfuerzo, arranque eléctrico, y en caso de que falle la batería, pues tenemos su respaldo, su arranque de patada, de pedal o crank, como usted le diga, amigo mío. Su tablero análogo, pero me gusta la información que tiene. A este lado, nivel de combustible, velocímetro, odómetro, neutra, testigo único para las direccionales, eso no me gusta. Luz alta, y más abajo se ve como un testigo de batería. Y también contamos con indicador de marchas. Muy bien. Iluminación de esta máquina totalmente convencional. Por temas de costos, así es más barato. Seguramente habrá personas que el bombillo se lo cambiarán por un OLED para que le dé mejor visibilidad, pero digamos que grande sí está. Su stop grande para que seamos vistos en cualquier momento, y así se ve cuando se acciona los frenos. Altura del asiento, muchachos, es una moto bajita. Yo mido 1,62, así llego en esta máquina. Altura del asiento 784 milímetros. Si es más bajito, pues va a alcanzar, y mucho más si se hace el ladito, vea, diga, mejor posicionado. Usted mide unos 55, 57 por casa en esta máquina. Su posición es muy cómoda, vea, queda uno así erguido, manillar alto, elevado, tirado hacia nosotros. Muy buen rango de giro para filtrar los vehículos, los canaleteados con los domicilios, vea. Para ahí para acá. Su peso 117 kilos en seco. Digamos que está ahí bien, no está ni muy pesada ni tampoco súper liviana, que digamos, pero no, está bien el peso. El asiento está como un poquito rígido, pues me parece, ¿no? A las suspensiones normalitas, muchachos. Ahí está, vea la posición de esta motocicleta que nos brinda a nosotros. Da muy buen confort para usted estar en el día a día en esta máquina. Ahora pasemos a su motor de esta Boxer CT 125, amigos, pero antes, y como siempre, los invito a suscribirse, a activar la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos, con un like que me ayuda muchísimo. La Boxer CT 125 anteriormente tenía una cilindrada de 115.45 centímetros cúbicos de acuerdo a su manual, con una potencia de 8.48 caballos a 7000 RPM y un torque de 9.8 a 5000 revoluciones. Esta máquina, muchachos, ya tenemos una cilindrada mayor en la parte mecánica, ya quedó con 124.7 centímetros cúbicos. Para el caso de Colombia, con esa cilindrada no paga impuesto vehicular, y ahora su potencia sube a 9.86 caballos a 7500 RPM y un torque de 10,5 Nm a 5500 revoluciones. Esta máquina tiene más torque que potencia, y es perfecto porque es una moto para el día a día, para la ciudad o para la gente que la utilice para trabajo o en partes rurales, porque una motocicleta con un buen torque a bajas RPM es muy buena para salir en primera marcha o cuando llevemos peso. Y amigos, acá tenemos otros cambios. Anteriormente esta máquina contaba con 2 bujías, ahora tenemos una sola bujía. Otro cambio: en esta moto ya no contamos con filtro de aceite de papel, contamos es con un filtro centrífugo y un tamiz o un sedazo que se debe limpiar, no cambiar, limpiar cada cierto kilometraje de acuerdo a su manual. Su alimentación normal por carburador, enfriado por aire. Por este lado, exactamente al lado izquierdo de la motocicleta, encontramos su paso de combustible o grifo de combustible. Ahí está en reserva, cerrado y abierto. Su transmisión mecánica de 5 velocidades, neutra arriba, las demás hacia abajo. Relación de compresión 9:8:1. Capacidad para cambio de aceite de acuerdo a su manual, 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos, y con desarme el motor sería 1100 centímetros cúbicos. Viscosidad recomendada 20W50 o también podría ser 10W30 de acuerdo a su manual, y certificación para este motor Euro 3. Distancia mínima al suelo de 100
170 milímetros. Seguramente por ahí alguna persona estará preguntando, venga, ¿y esta moto cuánto corre? ¿Cuánta velocidad da? ¿Corre más que una Pulsar 200 o no? Amigos, estas máquinas no son de correr, son máquinas urbanas para el día a día. Además, acá tenemos un cambio de potencia y torque. Podríamos decir que esta máquina podría llegar, ¿por qué no?, a los 110 por hora. Es una 125, amigos, y no se puede pedir más tampoco. Ahora escuchemos su motor, switch, arranque eléctrico, a ver. Prendió de una. A ver, el escape, en modo ralenti. Con este micrófono, a ver cómo suena. Ahora pasemos a su motor. Pasando a su diseño, amigos, no hay mucho que decir, pues algo ya conocido. A diferencia, digamos, de una Boxer 100, tenemos acá estas tapas o cubiertas para que le un porte mejor a esta máquina, un poco más de robustez. Pero en resto, muchachos, es normalita, nada especial. Precio Boxer CT 125 modelo 2026, pero no lo digo yo, va a decir mi amigo Ferney, y con una pequeña, digamos, primicia con su garantía. Amigo, ¿cómo está? Oscar, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Cuéntenos precio, garantía. Listo, Oscar, le comento. El precio de ella con papeles es de 7.325.300 pesos. Y la primicia que tenemos es que a partir del 1 de abril se extiende la garantía, es de 2 años o 30.000 kilómetros. Ferney, ubicación. Calle 19, número 1146, centro de Pereira. Teléfonos, ahí está la dirección para que nos visiten. Amigos, pregunta, ¿quién tiene una Boxer CT 125? Ahí sea 115 en su parte mecánica. Comparta su experiencia en los comentarios. Bien, mal, servicio postventa. Muchachos, como siempre, like, comente, comparta. Y muy importante, por acá les dejo una lista de reproducción solo de motos de la marca Bajaj. Dios me los bendiga, muchachos.